Casi toda la decisión equivocada de tu vida comenzaron en el momento en que ignoraste aquella voz silenciosa dentro de tu corazón. Escuchar a tu alma es el único camino para descubrir cuál decisión es realmente correcta en tu vida, porque casi todas las decisiones que tomas hoy no vienen del alma, vienen del miedo, de la prisa, de la opinión de los demás y del ruido constante de la mente. Y eso crea un ciclo silencioso de decisiones equivocadas que lentamente te alejan de la vida que naciste para vivir. El sufismo enseña algo muy simple y brutal al mismo tiempo. Cuando la mente grita demasiado, el alma no puede hablar, y cuando el alma no habla, empiezas a vivir una vida que parece correcta por fuera, pero vacía por dentro. Ese es el abismo invisible que muchas personas ignoran durante años. Siguen decidiendo con prisa, con ansiedad, intentando calcularlo todo, intentando preverlo todo, intentando controlarlo todo, y cuanto más intentan controlar, más confundidas se vuelven. Rumi enseñaba que existe un lugar dentro de ti donde la verdad ya está esperando. No es un pensamiento complicado, no es un razonamiento largo, es una sensación clara, silenciosa y directa que surge cuando aprendes a escuchar el corazón con sinceridad. El mecanismo es simple, pero exige valentía, silenciar el ruido de la mente, observar el movimiento del ego y permitir que la voz silenciosa del alma aparezca. Cuando eso sucede, la decisión correcta deja de ser un problema, empieza a revelarse naturalmente dentro de ti. Pero eso solo ocurre cuando decides dejar de huir de tu propia alma y comienzas, de verdad, a escucharla. Escucha tu alma y ella te dirá cuál decisión correcta tomar en cualquier situación de tu vida. Esto parece simple cuando escuchas estas palabras por primera vez, pero cuando llega el momento real de decidir algo importante, casi todo ser humano hace exactamente lo contrario. La mente empieza a correr, empieza a calcular, empieza a imaginar escenarios, empieza a temer pérdidas, empieza a buscar aprobación, y en ese momento la persona cree que está siendo inteligente, cree que está siendo prudente, cree que está siendo racional. Pero dentro de la tradición del sufismo existe una comprensión muy profunda sobre esto. La mente piensa, el alma sabe. Pensar es diferente de saber. Pensar es esfuerzo. Saber es reconocimiento. Rumi hablaba muchas veces sobre esta diferencia invisible. Decía que existe dentro del ser humano un centro silencioso que reconoce la verdad incluso antes de que la mente consiga explicarla. Ese centro es el corazón espiritual. En el sufismo se le llama Qalb. Qalb no significa solo el corazón físico, significa el centro vivo de la conciencia humana, el lugar donde el alma percibe lo que es verdadero y lo que no lo es. Cuando alguien vive demasiado dominado por la mente, esa percepción queda sofocada. Pero cuando la persona aprende a silenciar el exceso de pensamiento, algo comienza a surgir dentro de ella, una claridad tranquila. No es una voz que habla con frases completas, no es una idea lógica bien estructurada, es más parecido a un reconocimiento, como cuando encuentras algo que siempre estuvo delante de ti, pero por alguna razón nunca lo habías percibido realmente. Rumi decía algo muy simple sobre esto. Existe una voz que no usa palabras. Escucha. Esta frase parece pequeña, pero dentro de ella hay una llave enorme. La mayoría de las personas espera que la respuesta a sus decisiones aparezca como un pensamiento perfecto, como una explicación clara, como un argumento lógico, pero el alma no habla así. El alma se revela como dirección, se revela como inclinación, se revela como una sensación silenciosa de verdad. Pero existe un problema. Casi nadie puede percibir eso porque la mente vive gritando. La mente tiene miedo, miedo de perder, miedo de equivocarse, miedo de ser juzgada, miedo de elegir el camino equivocado. Y cuando el miedo aparece,
comienza a producir pensamientos, muchos pensamientos, pensamientos intentando protegerte, pensamientos intentando preverlo todo, pensamientos intentando controlar el futuro. Pero Rumi enseñaba que existe un momento muy específico en el que la verdad aparece, y ese momento ocurre cuando dejas de intentar controlarlo todo. En el sufismo existe una historia muy conocida sobre esto. Un discípulo buscó a un maestro sufí porque estaba desesperado por tomar una decisión. Tenía dos opciones en la vida y no conseguía elegir. Cada día cambiaba de idea, cada día encontraba nuevos argumentos, cada día se sentía más confundido. Entonces le preguntó al maestro, ¿cómo puedo saber cuál decisión es la correcta? El maestro respondió algo muy simple. Primero, permanece en silencio. El discípulo se frustró. Esperaba una explicación, esperaba un consejo, esperaba una respuesta, pero el maestro solo repitió, primero, permanece en silencio. Entonces el discípulo pasó un tiempo en silencio. Al principio, su mente se volvió todavía más ruidosa. Pensamientos corriendo, ansiedad, dudas. Pero después de un tiempo, algo comenzó a cambiar. El ruido empezó a disminuir. Y cuando el ruido disminuyó, algo apareció. Una sensación clara, una dirección simple, sin argumentos, sin justificaciones, solo una certeza tranquila. Volvió con el maestro y dijo, lo entendí. Y el maestro respondió, no lo entendiste con la mente, lo reconociste con el alma. Ese es exactamente el punto central del sufismo cuando se trata de decisiones. La decisión correcta no nace del exceso de pensamiento, nace del contacto con el alma. Pero para que eso suceda, tres cosas deben ocurrir dentro de ti. Primero, necesitas percibir que la mente no es tu guía final. La mente es una herramienta maravillosa para organizar cosas, resolver problemas prácticos y lidiar con el mundo. Pero la mente no puede percibir el sentido profundo de la vida. Segundo, necesitas empezar a observar el ego. En el sufismo, el ego se llama nafs. Nafs es la parte de nosotros que busca seguridad, control y aprobación. Cuando el nafs domina, distorsiona las decisiones, te hace elegir aquello que parece seguro, pero no siempre el camino más seguro es el camino verdadero. Y tercero, necesitas aprender a escuchar el corazón. Eso significa disminuir el ruido interno, disminuir la prisa, disminuir el miedo, disminuir la necesidad de controlarlo todo. Cuando eso ocurre, algo comienza a surgir dentro de ti, una claridad silenciosa. Muchas personas describen esto como una sensación de alineación. Cuando aparece la decisión correcta, no viene acompañada de tensión, viene acompañada de una paz extraña, incluso cuando el camino es difícil, incluso cuando el futuro aún es incierto. Hay algo dentro de ti que dice, esto es verdadero. Y por eso Rumi hablaba tanto del corazón. Decía que el corazón humano es como un espejo, pero un espejo que puede quedar cubierto de polvo. El polvo son los miedos, el polvo son las expectativas, el polvo son las opiniones de los demás. Cuando ese polvo se acumula, ya no puedes ver con claridad, pero cuando el polvo empieza a desaparecer, el espejo vuelve a reflejar la verdad, y cuando el corazón vuelve a reflejar la verdad, las decisiones comienzan a cambiar, porque empiezas a percibir algo muy profundo. La decisión correcta casi siempre está relacionada con aquello que hace que tu alma se expanda, y la decisión equivocada casi siempre está relacionada con aquello que hace que tu alma se contraiga. Esta percepción cambia completamente la forma en que decides, porque empiezas a prestar atención a algo que antes ignorabas, la sensación interior, la dirección silenciosa, el reconocimiento que aparece cuando dejas de huir de ti mismo. Pero aquí hay algo aún más profundo. Muchas veces las personas no escuchan al alma porque tienen miedo de la respuesta, porque el alma casi siempre apunta hacia la verdad, y la verdad a veces exige valentía, a veces exige cambio,
A veces exige dejar algo atrás, y es exactamente en ese punto donde la mayoría de las personas vuelve a escuchar a la mente. La mente promete seguridad, pero el alma promete verdad. Y Rumi decía algo muy fuerte sobre esto. Decía que cuando ignoras la voz del corazón muchas veces, comienzas a alejarte de ti mismo. La vida continúa, las decisiones continúan, pero algo dentro de ti empieza a sentirse perdido, porque el alma está intentando guiarte, pero tú no estás escuchando. Por eso el sufismo insiste tanto en algo simple: volver hacia adentro, volver al silencio, volver al corazón, porque cuando haces eso, algo empieza a suceder naturalmente. Las decisiones comienzan a volverse más claras, no porque pienses más, sino porque empiezas a reconocer, y cuando ese reconocimiento aparece, algo muy profundo comienza a cambiar dentro de tu vida. Empiezas a percibir que tal vez la pregunta nunca fue ¿qué decisión debo tomar? Tal vez la pregunta siempre fue ¿estoy dispuesto a escuchar mi propia alma? Porque cuando esa escucha ocurre de verdad, algo dentro de ti comienza a revelar caminos que antes estaban completamente invisibles. Y en ese momento surge una pregunta muy importante que casi nadie se hace a sí mismo. Si el alma siempre ha estado intentando hablar contigo, entonces, ¿por qué pasaste tanto tiempo escuchando solo el ruido de la mente e ignorando completamente la voz silenciosa que tal vez siempre supo exactamente cuál era el camino correcto? Entonces surge una percepción que cambia completamente la forma en que vives. El alma nunca dejó de hablar. Lo que ocurrió es que aprendiste a no escuchar. Desde muy temprano fuimos enseñados a confiar únicamente en el pensamiento, únicamente en el cálculo, únicamente en la lógica. Aprendimos que decidir bien significa pensar mucho, pensar sin parar, pensar hasta quedar exhausto. Pero el sufismo enseña algo radicalmente diferente. Enseña que cuando el pensamiento se vuelve excesivo, comienza a esconder la verdad en lugar de revelarla, porque la mente tiene miedo de lo desconocido. La mente quiere garantías. La mente quiere seguridad absoluta, y la vida nunca ofrece seguridad absoluta. Por eso la mente crea laberintos de duda, y dentro de esos laberintos comienzas a alejarte de tu propia dirección interior. Rumi observaba este fenómeno con mucha claridad. Veía personas viviendo atrapadas dentro de pensamientos que parecían inteligentes, pero que en realidad eran solo formas sofisticadas de miedo. Pensamientos que intentaban preverlo todo, pensamientos que intentaban evitar cualquier error, pensamientos que intentaban controlar cada detalle del futuro. Pero el alma no funciona así. El alma no calcula el futuro. El alma reconoce la verdad en el presente. Cuando estás frente a una decisión verdadera, algo dentro de ti percibe antes incluso de que la mente pueda explicarlo. Es casi como una sensación de alineación, una sensación de que algo dentro de ti dice silenciosamente: esto es verdadero para mí. Pero, ¿qué ocurre la mayoría de las veces? La mente entra inmediatamente, empieza a crear dudas, empieza a inventar escenarios negativos, empieza a imaginar críticas, empieza a preguntar: ¿y si sale mal? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si los demás no aprueban? ¿Y si esto no funciona? Y así comienza una avalancha de pensamientos. Y esa avalancha crea confusión, y cuando hay suficiente confusión, la persona pierde completamente el contacto con aquello que sintió primero. La primera percepción silenciosa del alma desaparece, y en su lugar queda solo el ruido de la mente intentando decidir algo que nunca fue creada para decidir por sí sola. Existe un detalle muy importante que los maestros sufíes siempre enseñaron. La primera percepción del corazón suele ser simple, muy simple, demasiado simple para que la mente lo crea. A la mente le gustan las decisiones complicadas porque las decisiones complicadas parecen inteligentes, pero el alma
rara vez habla de forma complicada. El alma habla a través de la claridad, y esa claridad aparece cuando te permites sentir la dirección de la vida en lugar de intentar controlarlo todo. Por eso tantas personas dicen algo después de tomar una decisión verdadera. Dicen que en el fondo ya lo sabían. Esa frase revela algo profundo. En el fondo ya lo sabían. El alma reconoció antes. En el sufismo existe un principio muy conocido. Cuando algo viene del alma, trae expansión. Cuando algo viene solo del ego, trae contracción. Expansión significa que algo dentro de ti siente vida. Incluso si existe miedo, también existe un tipo de apertura interior, una sensación de que aquello tiene sentido en un nivel profundo. La contracción es diferente. La contracción aprieta el corazón, crea peso, crea tensión. Muchas veces la decisión puede parecer segura externamente, pero internamente algo se siente extraño, algo se siente apretado, algo parece desalineado, y muchas personas ignoran esa señal, siguen solo aquello que parece lógico. Rumi hablaba mucho sobre esta diferencia entre vivir alineado con el corazón o vivir guiado únicamente por la mente. Decía que cuando ignoras repetidamente la voz interior, algo empieza a apagarse dentro de ti, no de forma dramática, no de forma repentina, sino lentamente. La persona sigue viviendo, sigue trabajando, sigue tomando decisiones, pero empieza a sentir que algo esencial falta, una sensación difícil de explicar, como si estuviera viviendo una vida que no es completamente suya, como si estuviera caminando en una dirección que no nació dentro de ella. Ese es uno de los motivos por los cuales tantas personas sienten una especie de vacío, incluso cuando aparentemente hicieron todo bien, eligieron caminos seguros, tomaron decisiones racionales, evitaron riesgos, evitaron errores, pero dentro de ellas existe una pregunta silenciosa que nunca desaparece. La pregunta es simple: ¿por qué aún siento que algo está fuera de lugar? El sufismo responde esta pregunta de forma directa, porque el alma no está interesada solo en seguridad, el alma está interesada en verdad, y vivir una vida segura pero distante de la verdad interior crea una distancia profunda entre tú y quien realmente eres. Por eso, escuchar al alma exige valentía. No es solo una práctica espiritual bonita, no es solo un concepto poético, es un compromiso con la verdad interior. Y la verdad interior no siempre apunta hacia lo que parece más fácil. A veces apunta hacia el cambio, a veces apunta hacia la transformación, a veces apunta hacia caminos que la mente no puede garantizar que funcionarán. Pero aún así, algo dentro de ti reconoce que ese camino tiene vida, tiene verdad, tiene sentido. Rumi utilizaba muchas metáforas para explicar este proceso. Una de las imágenes más fuertes que aparece en sus enseñanzas es la imagen del llamado. Decía que el alma humana vive recibiendo llamados, pequeñas invitaciones de la vida, pequeñas señales que muestran una dirección. Pero la mayoría de las personas vive tan distraída con el ruido del mundo que no percibe esos llamados. Están demasiado ocupadas intentando resolverlo todo mentalmente. Están demasiado ocupadas intentando planear cada paso de la vida, y en ese intento de control absoluto terminan perdiendo la sensibilidad necesaria para percibir lo que la vida está intentando revelar. Cuando alguien comienza a practicar la escucha interior, algo muy interesante empieza a suceder. Las decisiones comienzan a parecer menos confusas, no porque la vida se vuelva simple, la vida sigue siendo compleja, pero porque la persona empieza a confiar en algo más profundo dentro de sí. Empieza a confiar en el reconocimiento interior. Ese reconocimiento no es una emoción fuerte, no es entusiasmo exagerado, es algo mucho más silencioso, una sensación de verdad tranquila, una sensación de que aquello tiene sentido en un nivel que no necesita explicación. Esa confianza interior cambia completamente la forma en que vives, porque empiezas a percibir que la vida no está contra ti. La vida está constantemente intentando mostrar caminos,
El problema es que el ruido mental te impide percibirlo. Cuando la mente está demasiado agitada, interpreta todo como amenaza. Cualquier cambio parece peligroso. Cualquier decisión parece arriesgada. Cualquier posibilidad nueva parece demasiado incierta. Pero cuando el corazón está claro, empiezas a percibir oportunidades que antes parecían invisibles. Rumi decía que existe una inteligencia en la propia vida, una inteligencia que no funciona a través de cálculos, sino a través del alineamiento. Cuando comienzas a escuchar tu alma, comienzas a alinearte con esa inteligencia. Y cuando eso sucede, las decisiones empiezan a revelar consecuencias que no habrías podido prever solo pensando. Muchas veces la decisión correcta parece pequeña al principio, parece simple, pero abre puertas inesperadas en el futuro. También existe un aspecto muy importante acerca de confiar en el alma. Muchas personas creen que confiar en el alma significa nunca sentir miedo, pero eso no es verdad. La valentía espiritual no significa ausencia de miedo, significa actuar incluso cuando el miedo está presente. La diferencia es que cuando la decisión viene del alma, el miedo no te domina. El miedo existe, pero algo dentro de ti es más fuerte que él. Algo dentro de ti reconoce que esa dirección es verdadera. En el sufismo existe una frase muy conocida entre los maestros espirituales. Dicen que el corazón humano conoce el camino antes de que la mente lo comprenda. Esa frase revela un principio esencial de la vida interior. Primero viene el reconocimiento, después viene la comprensión, pero la mayoría de las personas intenta hacer el camino contrario. Quieren comprenderlo todo primero, quieren tener certeza absoluta primero, quieren eliminar cualquier riesgo primero, y eso crea parálisis, porque la vida nunca ofrece certeza absoluta. Cuando empiezas a confiar más en el alma, algo comienza a cambiar en la forma en que percibes tus propias dudas. En lugar de luchar contra las dudas, comienzas a observarlas. Te das cuenta de que muchas dudas no son señales de error, son solo el eco del miedo. El miedo intentando protegerte de algo desconocido, pero lo desconocido también es el lugar donde nacen nuevas posibilidades. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se relaja. En ese momento comienza a surgir una nueva forma de escucharte a ti mismo. Empiezas a prestar atención a algo que antes pasaba desapercibido. Pequeñas inclinaciones del corazón, pequeños movimientos internos, pequeñas sensaciones que indican dirección. A veces es una sensación de paz cuando piensas en un camino. A veces es una sensación de peso cuando consideras otro camino. Estas percepciones parecen sutiles, pero contienen mucha información. Rumi decía que el alma humana es como una brújula. Una brújula siempre apunta hacia una dirección verdadera, pero si el campo alrededor está lleno de interferencias, la brújula empieza a confundirse. El ego crea interferencias, el miedo crea interferencias, la comparación con los demás crea interferencias, la necesidad de aprobación crea interferencias, y cuantas más interferencias existen, más difícil se vuelve percibir la dirección verdadera. Por eso, el sufismo siempre enfatiza la importancia del silencio interior, no el silencio solo externo, sino el silencio de la mente agitada. Cuando creas momentos de silencio real dentro de ti, algo empieza a reorganizarse. El polvo comienza a sentarse, el corazón comienza a volverse más claro, y cuando el corazón se vuelve claro, la brújula interior vuelve a apuntar con precisión. En ese estado, las decisiones comienzan a revelarse de forma mucho más natural, y entonces surge una pregunta inevitable dentro de ti. Si el alma realmente conoce la dirección, si el corazón realmente reconoce la verdad, si la vida realmente está llena de señales intentando guiarte, entonces, ¿por qué tantas veces sigues entregando tus decisiones más importantes únicamente al ruido de la mente
ignorando completamente la sabiduría silenciosa que quizás siempre estuvo esperando solamente que te detuvieras y finalmente escucharas? Porque en el momento en que realmente te haces esa pregunta, algo empieza a cambiar dentro de ti. No es un cambio externo inmediato. El mundo a tu alrededor continúa igual. Las personas continúan iguales. Los problemas continúan existiendo. Pero algo dentro de ti empieza a moverse. Empiezas a percibir que tal vez el mayor error nunca fue elegir el camino equivocado. Tal vez el mayor error fue nunca detenerte para escuchar profundamente aquello que tu propia alma estaba intentando mostrar. Y cuando esa percepción aparece, una nueva forma de vivir empieza a nacer, una forma más consciente, más presente, más conectada con el corazón. En ese momento comienzas a observar tu propia mente con más atención y percibes algo curioso. La mente siempre habla más fuerte cuando tienes miedo. Cuando existe miedo, los pensamientos se vuelven rápidos, se vuelven repetitivos, se vuelven urgentes. Parece que todo necesita decidirse inmediatamente. Parece que si no lo resuelves ahora, algo malo va a suceder. Pero cuando aprendes a observar eso, comienzas a darte cuenta de que esa urgencia muchas veces es solo el ego intentando recuperar el control. Al ego no le gusta el silencio, al ego no le gusta esperar. El ego quiere respuestas rápidas porque las respuestas rápidas mantienen la sensación de control. Pero el alma funciona con otro ritmo. El alma no corre, el alma no grita, el alma no entra en pánico, el alma espera. Y cuando empiezas a percibir esto, algo muy importante ocurre dentro de ti. Empiezas a desacelerar. En lugar de responder inmediatamente al primer impulso de la mente, creas un pequeño espacio, un pequeño silencio, un pequeño momento de observación. Y en ese espacio algo nuevo empieza a surgir, una sensación más profunda, una percepción más verdadera, algo que antes quedaba completamente oculto por el ruido mental. Ese pequeño espacio interior es extremadamente poderoso, porque es dentro de él donde el alma empieza a aparecer con más claridad. Al principio parece algo muy sutil, casi imperceptible, pero cuanto más practicas esta escucha, más sensible te vuelves. Y cuanto más sensible te vuelves, más fácil se vuelve percibir la diferencia entre un impulso del ego y un llamado del alma. El ego empuja con presión, el alma llama con verdad. El ego crea ansiedad, el alma crea dirección. Y cuando empiezas a percibir esta diferencia, tus decisiones comienzan a cambiar profundamente. Antes decidías intentando evitar el error. Ahora empiezas a decidir buscando alineación. Antes pensabas solo en lo que parecía seguro. Ahora empiezas a sentir lo que parece verdadero. Este cambio es silencioso, pero lo transforma todo. Porque cuando tus decisiones empiezan a venir de un lugar más verdadero dentro de ti, la vida comienza a adquirir una cualidad diferente. Rumi hablaba muchas veces sobre esta transformación interior. Decía que el ser humano vive dividido entre dos fuerzas. Una fuerza te empuja hacia aquello que mantiene todo igual. La otra fuerza te empuja hacia aquello que hace crecer tu alma. La primera fuerza es cómoda, pero limitada. La segunda fuerza puede ser incierta, pero está viva. Y la gran pregunta que cada persona necesita responder dentro de sí es simple. ¿Cuál de estas fuerzas está guiando tus decisiones? Cuando decides solo con la mente, casi siempre eliges el camino que parece más seguro. Pero cuando escuchas al alma, muchas veces eliges el camino que te hace crecer. Y crecer no siempre es cómodo. Crecer muchas veces exige atravesar territorios desconocidos. Exige dejar viejos hábitos, exige abandonar identidades antiguas, exige permitir que una nueva versión de ti mismo empiece a nacer. Por eso tantas personas resisten la voz del alma, porque el alma no está interesada en mantenerte pequeño, el alma está interesada en hacerte verdadero.
Y la verdad a veces exige transformación, a veces exige cambio profundo, a veces exige valentía para admitir que ciertos caminos que parecían correctos en realidad no estaban alineados con quien realmente eres. En el sufismo existe una comprensión muy clara sobre esto. Dicen que el alma siempre señala aquello que expande la vida dentro de ti, no solo placer momentáneo, no solo comodidad superficial, sino expansión real, aquello que te hace sentir que estás más vivo, aquello que te hace sentir más presente, aquello que te hace sentir que estás caminando hacia algo que tiene significado. Cuando alguien empieza a seguir esa dirección interior, la vida comienza a revelar algo extraordinario. Pequeñas coincidencias empiezan a aparecer, pequeñas puertas empiezan a abrirse, pequeños encuentros empiezan a ocurrir, no porque haya magia sucediendo, sino porque cuando estás alineado con tu alma, empiezas a percibir oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Esto ocurre porque la mente distraída vive atrapada en preocupaciones. Mira el mundo, pero no ve, escucha, pero no percibe. Vive reaccionando, pero no está realmente presente. En cambio, cuando el corazón está claro, tu percepción cambia. Empiezas a notar detalles, empiezas a percibir señales, empiezas a reconocer direcciones que antes estaban invisibles. Rumi decía que cuando el corazón despierta, el mundo entero comienza a hablarte de formas nuevas. Una conversación inesperada puede traer claridad. Un encuentro casual puede revelar una oportunidad. Una situación simple puede mostrar un camino. La vida empieza a parecer menos aleatoria, no porque todo esté predeterminado, sino porque finalmente estás prestando atención. Y prestar atención es una de las habilidades espirituales más poderosas que existen. Cuando prestas atención de verdad, comienzas a percibir que la vida está constantemente ofreciendo orientaciones, pero esas orientaciones raramente aparecen como respuestas listas, aparecen como pequeñas inclinaciones, pequeñas direcciones, pequeñas invitaciones. Estas invitaciones muchas veces pasan desapercibidas porque la mente está demasiado ocupada intentando planearlo todo. Quiere prever el futuro, quiere garantizar resultados, quiere eliminar riesgos, pero mientras está ocupada intentando controlar lo que aún no ha sucedido, pierde completamente aquello que está ocurriendo ahora. Y es exactamente en el presente donde el alma se revela. Cuando vuelves al presente, algo dentro de ti empieza a relajarse, la presión disminuye, la urgencia desaparece, y en ese estado más tranquilo, la percepción interior empieza a abrirse. Es como si una puerta silenciosa dentro de ti comenzara a destrabarse, y cuando esa puerta se abre, algo muy profundo sucede. Comienzas a confiar más en ti mismo. Esta confianza no es arrogancia, no es la idea de que lo sabes todo, es algo mucho más simple. Es la confianza de que existe una inteligencia viva dentro de ti, una inteligencia que no proviene solo de la mente, sino de la propia alma. Y cuando comienzas a confiar en esa inteligencia interior, las decisiones dejan de ser un campo de batalla mental. En lugar de luchar contra cada elección, comienzas a escuchar. En lugar de forzar respuestas, comienzas a permitir que la claridad aparezca. En lugar de correr detrás de certezas imposibles, comienzas a caminar con presencia. Y en ese estado algo muy interesante sucede. La vida empieza a fluir con más naturalidad, pero existe un momento muy específico en este proceso que lo cambia todo. Es el momento en que te das cuenta de que tal vez el alma ya intentó hablar contigo muchas veces antes, tal vez en momentos de silencio, tal vez en momentos de duda, tal vez en momentos en los que algo dentro de ti dijo claramente que un camino no era verdadero, pero aún así seguiste adelante. Y cuando miras hacia atrás con honestidad, empiezas a percibir algo sorprendente. Muchas de las decisiones que trajeron sufrimiento tenían una señal interior antes, un pequeño malestar, una pequeña advertencia, una pequeña sensación de desalineación.
Pero la mente ignoró esa señal. El ego te convenció de que todo estaba bien. Entonces ahora surge una pregunta mucho más profunda que cualquier decisión específica de tu vida. La pregunta no es solo ¿qué camino elegir de ahora en adelante? La pregunta verdadera empieza a formarse dentro de ti de una manera mucho más intensa. Si el alma ya intentó hablar contigo tantas veces, si el corazón ya intentó mostrar direcciones silenciosas en tantos momentos, si la vida ya ofreció señales que quizá no percibiste, entonces tal vez el verdadero punto de transformación no esté solo en descubrir qué decisión tomar. Tal vez esté en algo aún más fundamental. Tal vez esté en aprender finalmente a reconocer cuando el alma realmente está intentando hablar contigo. Tal vez la mayor ilusión de la vida sea creer que las respuestas más importantes están fuera de nosotros. Durante años, muchas personas buscan señales en el mundo, opiniones en las personas, explicaciones en la mente, mientras la respuesta más verdadera permanece silenciosamente dentro del propio corazón. El sufismo enseña algo simple y profundo. Cuando el ruido disminuye, el alma empieza a hablar, y cuando el alma habla, la confusión desaparece, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque la dirección se vuelve clara. Rumi recordaba constantemente que el corazón humano no fue hecho solo para sentir emociones, sino para reconocer la verdad. Cada vez que escuchas esa voz interior, tu vida empieza a alinearse un poco más con aquello que realmente importa. Cada decisión tomada desde el alma te acerca a tu propia esencia y lentamente percibes algo extraordinario. Tal vez nunca hayas estado realmente perdido. Tal vez solo estabas escuchando en el lugar equivocado. Si esta enseñanza tocó algo dentro de ti, deja un like para que más personas también puedan encontrar estas palabras de sabiduría de Rumi. Y si deseas profundizar aún más en este viaje espiritual con historias del sufismo, enseñanzas de Rumi y reflexiones profundas sobre el alma, hazte miembro del canal.